Y ayer miércoles el Consejo de la Administración de la Legislatura devolvió el proyecto de reforma al Código Monetario y Financiero. A esta hora conectamos con el vicepresidente del organismo parlamentario, don Patricio Donoso. ¿Cómo está usted? Buenos días, un gusto como siempre. Buenos días, Byron. Para mí es un gusto y por supuesto agradeciéndole por esta cordial invitación. A sus órdenes, Byron. Bueno, leía que usted ha dicho que se devuelve este proyecto porque está mal redactado en la forma más que en el fondo. Habrá que echarles una manita a quienes han redactado este proyecto. ¿En qué está mal redactado según ustedes? Más que mal redactado, se han cometido un par de errores en cuanto a que la ley, la Constitución, perdón, en su artículo 136, determina que debe haber una expresión clara, absolutamente clara, de los artículos que con la reforma se pretende reformar o derogar. Y allí hay una falla en el proyecto que nos llegó a la legislatura. Por eso es que el día de ayer, por razones de forma, no de fondo, el Consejo Administrativo de la Legislatura, por unanimidad, Byron, resolvió no calificar aún el proyecto, remitirla a la Presidencia de la República para que hagan estas correcciones, para que se establezca claramente la identificación del artículo que se pretende reformar o derogar con el proyecto precisamente reformatorio a la ley monetaria. Por tanto, estamos a la expectativa, hoy día se va a remitir esta opinión del Consejo de Administración de la Legislatura al gobierno y esperemos que en las próximas horas el gobierno nos devuelva el proyecto con la corrección de este error de forma, diría yo, no de fondo, de tal manera que hemos cumplido porque, permítame decirle, Byron, en derecho público solo se puede hacer lo que está escrito. En derecho privado se puede hacer todo menos lo expresamente prohibido. Y como esto es derecho público, tiene que estar exactamente establecido en el articulado, en el texto de un proyecto que se pretende reformar, tiene que estar claramente definido con expresión clara, repito, conforme dice el artículo 136, inciso segundo de la Constitución, la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se pretende derogar o reformar. Ese es el error que ha cometido el proyecto o el gobierno al remitirnos de esa manera. Por tanto, esperemos que lo corrijan. El ministro Pozo, que es un hombre con altísima experiencia en temas financieros y económicos y además tiene una trayectoria también en la banca, por lo tanto sabe de lo que habla, ha dicho varias veces que el fundamental espíritu de la ley es proteger al Banco Central de injerencias políticas y esto en clarísima observación a que pueda ser usado de caja chica a pesar de que pertenece como institución al gobierno central, al ser un banco emisor, en este caso, aunque ya no emite moneda. Expliquémosle un poquito cuál es el concepto que realmente podría valorarse en este proyecto de ley que efectivamente le blinde al Banco Central para que no se usen esos fondos que es de todos los ecuatorianos o del sistema financiero en general para uso, como han denominado, de caja chica de cualquier gobierno, vamos. Voy a ser claro, Byron. El dinero que reposa en el Banco Central, esa reserva monetaria, es dinero de los depositantes de la banca, de los ciudadanos, de los casi 7 millones de ecuatorianos que tienen cuentas de ahorro y cuentas corrientes en la banca, en los bancos, para hablar más claro. Por lo tanto, ese dinero no es del gobierno. Ese dinero también, el que está en el Banco Central, es propiedad de los gobiernos autónomos descentralizados, vale decir de los municipios y de las prefecturas. Sin duda alguna, ese dinero no es del gobierno. La práctica negativa ha sido que pretérитamente se han tomado esos dineros, el gobierno anterior lo hizo en cifras multimillonarias, siendo plata que no le pertenece. Por tanto, creo que darle autonomía al Banco Central, como lo acaba de hacer Brasil y como lo han hecho otros países, y otros ya lo tienen desde hace rato largo, es establecer disciplina fiscal. Y la disciplina fiscal trae como consecuencia el cuidar esos dineros, el poder tener credibilidad frente al mundo, el tener el apoyo de los multilaterales de crédito, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, y por supuesto poder enfrentar crisis como la que estamos viviendo, crisis económica, crisis social y por supuesto la crisis sanitaria. En otras palabras, la independencia del Banco Central es connatural en un país que incluso está dolarizado. Por tanto, esa plata no es del gobierno, seamos claros. Y siendo plata de los depositantes, siendo plata de la Reserva Internacional, que además garantiza las importaciones, estimado Byron,
tenemos que ser claros en que el proyecto, por lo menos conceptualmente, todavía no hemos revisado el articulado en su totalidad, por lo menos conceptualmente, cumple con una intención clara que es impedir, escúcheseme bien, impedir que este u otros gobiernos a futuro puedan tomar mano de plata que no les pertenece. Entonces, aquella idea que he escuchado en algunos políticos de que se pretende privatizar el Banco Central, ¿no sería este el espíritu de la ley? Le digo esto porque muchos de los televidentes y los radioescuchas que hasta ahora nos sintonizan podrían haberse quedado con esa percepción de que se intenta privatizar el Banco Central. El Banco Central no es privatizable, estimado Byron, no es privatizable, es un absurdo mencionar aquello. Lo que se pretende es cuidar de esa plata que no es del gobierno, de esa plata que es de los gobiernos autónomos descentralizados. Usted vive en una ciudad, ese municipio en el cual usted vive, ese municipio tiene que hacer obras, alcantarillado, tiene que cuidar del medio ambiente, necesita ese dinero que es propiedad precisamente de los gobiernos autónomos descentralizados, de la prefectura provincial de su provincia, Byron. Por tanto, no es plata del gobierno. Lo grave es que pretéritamente hubo un gobierno que se tomó ese dinero y vaya usted el problema serio que tenemos con la Reserva Monetaria Internacional, que además es la que garantiza las importaciones. Y en este momento miles de ecuatorianos, por no decir millones, están viendo este canal de televisión en una televisión seguramente importada del exterior. ¿Cómo se importaron esos bienes o el auto que usted tiene o tantos bienes importados si no es con la garantía que esa reserva monetaria significa en las importaciones? Por tanto, hay que tener mucho cuidado. Los expertos en esta temática dicen que el Banco Central es el tercer creyente, es decir, aquel que asegura un buen manejo de la deuda externa, un buen manejo de la economía y, por supuesto, la frase esa de que se quiere privatizar el Banco Central no tiene lógica. Ahora bien, el proyecto, una vez que retorne al CAL, tendrá que ser calificado y direccionado a una comisión. Yo voy a pedir que sea direccionada a la Comisión de Régimen Económico, a la cual me pertenezco, pero no porque me pertenezco a aquella comisión, sino que ya tratamos temas similares hace más de un año. Y sería garantizar el trabajo, la continuidad del trabajo de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea. Ahora bien, esa comisión, en el evento de que así sea, Byron, tendrá que sociabilizar el proyecto y en aquella sociabilización tendrá que invitar no solamente al ministro de Finanzas, no solamente a la gerente del Banco Central, sino actores de la economía privados. Yo voy a pedir, por ejemplo, y me permito dar nombres, voy a pedir que sean invitados Abelardo Pachano, que sea invitado Jaime Carrera, Vicente Albornoz, y otros legisladores pedirán la comparecencia de otros actores para llenarnos de elementos de juicio necesarios para hacer un buen trabajo, porque en el plazo máximo de 30 días tendrá que ser evacuado este proyecto de urgencia económica. Y para terminar esta parte, Byron, con su venia, por supuesto, hay que cuidar la dolarización, hay que cuidarla. El dólar es lo más popular que tiene el Ecuador y además ha permitido la dolarización que la gente pobre pueda, por ejemplo, comprar una refrigeradora, una cocineta a crédito, sabiendo cuánto va a pagar. Haga usted la comparación o hagamos la comparación con lo que sucede en Venezuela, donde hay una devaluación del 35.000%, escúcheseme bien, 35.000%. Cada 20 minutos, la plata, si es que la tiene un venezolano, vale la mitad, cada 20 minutos. Esa perversidad de esa devaluación no la queremos en el Ecuador, por lo tanto, disciplina fiscal es importante, cuidar la dolarización es absolutamente necesario en un país como el Ecuador. Patricio, se me permite cambiar de tercio, dirían los taurinos, aunque aquí no se puede hablar de toros. El tema político no deja de preocuparnos en términos generales por los resultados de las elecciones. Hasta esta madrugada, la diferencia entre Yacu Pérez y el candidato de Creo, Guillermo Lasso, era de menos de medio punto. Y esto se puede definir en unas 500 o 1000 actas que aún están rezagadas o con inconsistencias, sobre todo en un par de delegaciones provinciales. De hecho, ayer el candidato Pérez ha dicho que se pretende hacer un fraude que le puede perjudicar a su candidatura. ¿Creen ustedes desde la bancada creo que podría haber una posibilidad de que Guillermo Lasso pase las elecciones o habrá aún, no sé, que esperar muchas horas para que esto se pueda definir? Porque, vamos, que todos estamos con una expectativa de saber quién acompañará al señor Arauz en la papeleta. La diferencia es corta, es cortísima, absolutamente cierto. Por eso es que es absolutamente lógica la petición que Guillermo Lasso le ha hecho al país.
el mantener la calma, el esperar la culminación de los escrutinios para saber y tener certezas de quién pasa a la segunda vuelta electoral. Lo que sí es cierto es que el Consejo Nacional Electoral cometió un serio error el domingo pasado, estimado Byron, cuando a las 10 de la noche en una cadena nacional ya dio por entendido quiénes eran los dos finalistas, sin que incluso haya concluido el proceso de escrutinio y peor todavía la revisión de las actas rezagadas o aquellas actas que tienen inconsistencias. Lo sensato, lo democrático es esperar el resultado y una vez que se produzca la conclusión de los escrutinios, saber quién pasa a segunda vuelta electoral. Ahora bien, usted tiene razón, Guillermo Lasso va adelante ya con más o menos 19,000 votos por sobre Yacu Pérez. Es que esa es la democracia. Yo estoy convencido que, ya que hablé de Venezuela hace pocos minutos, allá en un régimen absolutamente dictatorial, pues no tienen estos problemas, porque el señor Maduro hace que gane siempre el oficialismo, con fraude y todo. Aquí la democracia nos obliga a contar los votos, a esperar la culminación de los escrutinios y saber quién pasa a la segunda vuelta. Eso es lo democrático. Y yo sí pretendo, y pretendemos los ecuatorianos, vivir en un país democrático. Esperemos con calma, con tranquilidad, la culminación en las próximas horas de los escrutinios y sobre todo la revisión de las actas que tienen inconsistencias, así se llama técnicamente, o lo llama el Consejo Nacional Electoral, aquellas actas que puedan tener algún problema. Culminada esa acción de las actas que tienen inconsistencias y del escrutinio en general, sabremos a ciencia cierta quién ganó el derecho a participar en la segunda vuelta electoral. Evidentemente nosotros tenemos la seguridad de que será Guillermo Lasso, pues en efecto ya está con casi 20,000 votos por sobre el candidato Yacu Pérez, con todo respeto por supuesto, pero la democracia es así, y se gana o se pierde de acuerdo a la decisión popular. Algunos analistas han dicho en esta mesa de trabajo en los últimos días que el gran perdedor es el acuerdo de la derecha entre el Partido Social Cristiano y Creo. No han logrado ni individualmente llegar con un gran bloque y, por supuesto, la votación en la costa ha sido clarísima. Un no rotundo a esta tendencia política. ¿Qué lectura tiene usted de esto? Es una lectura equivocada y le doy la razón. El bloque de la alianza Partido Social Cristiano y el Movimiento Creo va a tener más o menos de 30 a 31 legisladores. Créanme, Byron, es un buen bloque. Es un buen bloque, de 30 a 31 legisladores, la alianza Creo Partido Social Cristiano. Por tanto, aquellos que han mencionado que hay un mal resultado están equivocados. Ahora bien, siempre se pretende tener mejores resultados, por supuesto, sin duda alguna, pero tener 30 legisladores en alianza es un número importante. Y lo digo yo, que ya tengo 8 años en la legislatura, conozco cómo funciona el tema ahí en el Parlamento, y tener un bloque de 30 legisladores, vamos, que es importante, en alianza entre Creo y el Partido Social Cristiano. ¿Cómo entender que una gran parte de la población, sobre todo en la costa, que ha dado el triunfo a esta tendencia del expresidente, haya dado un respaldo irrestricto a esta propuesta electoral, con todo lo que hemos visto y hemos sentido de alguna otra manera en los últimos 10 años del gobierno anterior, digo, y de los escándalos de corrupción que lamentablemente han manchado la imagen y la reputación de aquellos líderes, de expresidentes, vicepresidente? ¿Por qué ese ciudadano de a pie le da el voto? ¿Qué interpretación podríamos tener ahí? Le quitaría la palabra irrestricto. Y ha dado apoyo, es verdad, en un buen porcentaje. Todos sabemos que el correísmo tiene un voto duro, de más o menos del 30%, más o menos. Y ese es el voto duro que ha obtenido en esta primera vuelta electoral. Yo en lo personal veo difícil que pueda superar en una segunda vuelta electoral ese voto duro, porque quien seleccionó aquella candidatura o aquella línea ya lo hizo. Y aquellos que votaron por otros candidatos difícilmente irán por aquella línea, ya que no son parte de ese voto duro. Hay que aceptar, ese es el voto duro que tiene el correísmo, más o menos 30%, y ahí están los resultados. Hay un 70% de electores que han escogido vías diferentes a aquella que usted ha mencionado, más allá de los serios problemas que de orden legal tienen sus líderes. Don Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea Nacional, muchas gracias. A usted, Byron, muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias a don Patricio Donoso, miembro del Consejo de Administración de la Legislatura, a propósito de la devolución del proyecto de reformas al Código
monetario y financiero enviado por el Ejecutivo hace algunos días. 7:38 de la mañana, regresamos luego del corte para también hablar con otro legislador, pero hablaremos sobre esta reforma al veto parcial al Código Integral Penal a propósito de esta penalización a los actos de corrupción.